Bueno, hola, buenas noches a todos. Nuevamente bienvenidos a un en vivo más y a una charla interesantísima en nuestro aniversario, Pioneros Didácticos Pinocho. Vamos a esperar a que siga uniéndose más personas. Por ahora les voy a hablar entonces de la persona que nos va a dar la charla el día de hoy. Su nombre es Claudia Ardila. Ella nos va a hablar hoy de familia y juego. Ella es terapeuta ocupacional con 21 años de experiencia con población infantil y adolescente. Es directora del Centro de Aprendizaje y Desarrollo San Ángel. Ella está asociada en proyectos y capacitaciones. Como lo dije, es terapeuta ocupacional, integradora sensorial certificada por la Universidad del Sur de California en convenio con la Fundación Vértice. Hizo un curso avanzado en razonamiento clínico en integración sensorial. Entonces, como ven, pues tenemos una persona que tiene bastante experiencia y tiene muchísimo que contarnos y varias cosas muy interesantes que enseñarnos el día de hoy. Entonces, con ustedes, Claudia. Buenas Hola, noches, ¿qué tal? Claudia, ¿cómo estás? Bien, ¿Cómo te buenas noches va? a todos. Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo están ustedes? Bien, bien, muchísimas gracias. Aquí ya Ay, qué bueno. esperando escucharla. Qué interesante. Qué pena. Tranquila, no hay problema, no hay problema. Bueno, entonces, bueno, muchísimas gracias. Buenas noches a todos. Gracias por este espacio que abre Pinocho para poder ampliar un poco la información, el conocimiento, estar atentas a sus preguntas y poder hablar de un tema maravilloso que es el juego. Y no solamente el juego, sino el juego en familia. Entonces, durante este tiempo que vamos a conversar, vamos a enmarcar esta charla, este conversatorio, sobre varios puntos. Uno, sobre la introducción, que es el juego. Dos, vamos a trabajar sobre algo que se llaman las experiencias, esos momentos que tenemos para poder hacer de este proceso de maduración y desarrollo de los niños algo maravilloso. Vamos a trabajar sobre el rol del jugador y una cosa súper importante que es el desarrollo y el aprendizaje. Entonces, vamos a dar ese inicio a esa introducción del juego. ¿Por qué es importante el juego? Darle a un niño la oportunidad, el tiempo y el espacio para jugar ayuda a fomentar muchas habilidades importantes para la vida. Entonces, no es jugar por jugar, no es lo que nos imaginamos, es que los niños juegan porque sí. Sí, la ocupación del niño es el juego, pero si no lo estimulamos, no compartimos con ellos, no interactuamos, el juego por sí solo como tal se da en el niño como un proceso natural, pero qué bueno que lo estimulemos y lo acompañemos en ese proceso. Participar en el juego permite al niño explorar diferentes intereses, pasiones y talentos, y jugar es una maravillosa herramienta educativa que ayuda a prepararnos para las experiencias en la vida. Entonces, en este proceso, en esta introducción que les hago, es empezar a entrar en este historia del juego, la interacción y la familia. ¿Qué parte importante juega la familia en este proceso? Es fundamental porque nosotros jugamos con nuestros hijos a lo que con nosotros jugaron. Entonces, ese proceso de interacción, de vivir el momento, de estar con los niños, es sumamente importante y qué bueno que se pueda compartir, si es posible, con papá y mamá. Si en algún momento no contamos con ese núcleo familiar, pueden estar los abuelos, pueden estar otra serie de personas que están alrededor de nuestro hogar. Ese es el momento fundamental de poder compartir. A veces decimos, en el colegio o en el jardín va a aprender, va a interactuar, pero ¿qué va a llevar de arsenal? Lo que comparta en casa, el momento de disfrute que se tiene con esos juguetes, esos materiales didácticos que compramos para nuestros hijos, pero no es arma una torre, haz esto, sino ven, construimos el mundo maravilloso de la ideación, de la creación, de poder compartir con nuestros niños esos momentos y espacios que realmente con el día a día van a darse cuenta que no se repiten. O sea, los niños van jugando
hoy a una edad una cosa y van creciendo y van transformando ese juego. De hecho, nosotros como adultos jugamos. Lo que pasa es que nuestro juego se ha transformado y muchas veces pensamos que ya no lo hacemos, pero realmente se convierten, son en hobbies o en serie de actividades, pero se va transformando. No dejamos de jugar. El ser humano no deja de jugar. Entonces, es importante que tengamos eso en cuenta porque a veces decimos, ya no jugamos, ya no hacemos, y resulta que eso no es así, seguimos jugando. Lo que pasa es que jugamos de otra forma. Entonces, vamos a entrar a ese proceso de la experiencia, porque es fundamental darles experiencias y poder compartir con nuestros niños en todo este proceso que está unido a ese compartir, a esa vivencia, a lo que yo propongo, a estructurar. Al principio podemos ser nosotros los que proponemos, pero los niños van integrando cosas y eso es lo importante, irle permitiendo ese proceso de cómo los niños van nutriéndose de nosotros los adultos y cómo ellos también nos van enseñando a nosotros esa forma de jugar. Entonces, ese proceso de la experiencia, ¿cómo lo hago? Tiene que ser algo diseñado, algo que yo le propongo, le digo, no, es como al natural. Podemos decirle, mira, aquí hay una serie de juegos, hay una serie de materiales, hay una serie de motivadores que pueden llevar a ese proceso de la interacción, a ese proceso de si yo me meto dentro de esta funda de una sábana, qué puedo hacer con esto y si me coloco pelotas, qué puedo sentir cuando hago esta construcción y cuando yo le doy las herramientas de, mira, podemos jugar con esto. Muchas veces hay cosas en que los niños tienen un juguete y tienen una caja y prefieren la caja frente al juguete. La pregunta es ¿por qué? Porque muchas veces pueden crear cosas maravillosas con ese material. Después viene ese proceso de algo fundamental que es el rol del jugador. ¿Por qué jugamos y por qué nos apoya en ese proceso esa interacción, esa comunicación, ese proceso en el que yo no solamente dirijo, sino también espero que me dice el otro de lo que quiere jugar y cómo yo integro esos intereses a esa propuesta de juego? Entonces, es importante que cuando estamos aprendiendo en este proceso o los niños están construyendo este proceso de juego, como la espera de turno, la parte comunicativa, la parte de decir mis necesidades, qué es lo que yo quiero, qué es lo que yo busco, se va desarrollando a través de eso tan importante que es el juego. Y me quiero devolver un poquito y hablarles de las etapas evolutivas del juego, desde que nacemos hasta que estamos más o menos en una edad de los 6 7 años. Entonces es importante ver cómo el juego no solamente va madurando, se va transformando, pero también va teniendo unos procesos de crecimiento de acuerdo a esas necesidades que tenemos en el proceso de neurodesarrollo. Entonces, vamos a hablar de esa etapa de los 0 a los 6 meses. ¿Cuáles son esas necesidades de los niños en ese proceso de buscar las sensaciones, la parte auditiva, la parte de buscar esa fuente sonora, ese proceso en muchos momentos de la cercanía, del tacto, porque esa es la construcción de ese proceso evolutivo que estamos viendo y que están viviendo los niños. Entonces, esas cosas, esos objetos o esos materiales propios para esa etapa evolutiva, que es lo que llamamos ese proceso de estimulación inicial o estimulación infantil, donde vemos que hay ciertos objetos o ciertos materiales o ciertos usos didácticos que tienen esos materiales. Entonces, ver cómo esa necesidad se va cubriendo en ese momento. Después vamos pasando a una etapa de los 7 meses a los 12 meses, donde sus necesidades ya son más de desplazamiento, donde va buscando otras sensaciones o unas sensaciones mucho más enriquecidas. Acuérdense que viene la parte de que me escondo, me buscas, aquí estoy, sigue mi voz. Entonces, toda esa serie de procesos es lo que está haciendo esa maduración de este niño o de esta niña buscando ese proceso de estímulo. Después nos vamos a esa etapa de 1 a los 3 años, donde el juego ya se convierte en un juego mucho más motor, mucho más exploratorio, donde buscamos esas, digamos, debemos buscar esos facilitadores de alcanza, trae, lleva, y ahí va apareciendo y se va vinculando el proceso de la comunicación. Entonces vamos dándonos cuenta cómo el juego
a través de ese proceso natural, porque es un proceso natural, se va añadiendo y va haciendo como esos ingredientes dentro de ese proceso de desarrollo evolutivo. Entonces, es el niño que ya empieza a desplazarse, empieza a llevar cosas y objetos en sus manos, va siguiendo a medida que va creciendo una instrucción, entonces alcanza, me trae, ubica el de color azul, el de color verde, y empieza a tener toda una serie de habilidades que se van madurando en ese proceso. Después viene ese juego de 3 a 7 años o 6 años, donde ya no solamente es el juego de exploración, el juego de creación, el juego de ideación, sino viene ese compartir, ese proceso de la interacción. ¿Por qué? Porque en unas etapas anteriores el juego es mucho más solitario, es un juego más de conocer lo que está a mi alrededor, y después de la etapa de los 4, 5, 6 años empieza ya el juego de la interacción, en el que yo te propongo, tú me dices, corremos juntos, tengo un amigo, comparto ese proceso de juego, pero también de qué arsenal me voy llevando, de lo que he vivido, de mis vivencias en casa, con mis papás, con la familia. Volver en esta época de pandemia, muchos hogares están y estamos tratando y compartiendo mucho más con nuestros anteriormente, que tenemos como vivencia nosotros. Entonces poder, digamos, como unir eso, lo que viven hoy, lo que nosotros vivimos antes, y poder hacer esa unión de experiencias para que los niños no dejen de jugar esos juegos tradicionales que nosotros aprendimos en casa, que aprendimos con nuestras familias, y qué rico que se pueda compartir y ellos puedan llevar esa experiencia a otros espacios donde comparten con niños de su edad y donde pueden hablar de qué, de lo que hacen, de lo que juegan, de lo que disfrutan con su familia. Porque lo veo y lo veo con mi hija cuando su profesora le pregunta, ¿y qué hiciste el fin de semana? Jugué. ¿A qué jugaste? ¿Con quién jugaste? Entonces viene una serie de preguntas relacionadas con esas vivencias que los niños, el juego, ese motivador que tienen para qué, pues para hacer ese compartir con familia y después compartir con el otro. Entonces viene el uso de ese proceso comunicativo en que yo recibo, tú me das, espero el turno, también espero ese juego en el que me vas a coger, me vas a atrapar. Sí, en los niños grandes, toda esa parte de la expectativa, de si ustedes tienen hijos pequeños o sus hijos ya crecieron y se acuerdan cuando jugaban a las escondidas, y entonces esa ansiedad, esa alegría de poderse esconder y poder buscar. Entonces, si se dan cuenta, todos esos momentos que vivimos, que compartimos, son los que llevamos, los que nos ayudan a empezar a ver ese proceso de desarrollo, como les dije, y verlo en el proceso de aprendizaje. Entonces, cuando jugamos a que vamos a clasificar las figuras o vamos a clasificar por colores, ¿qué estamos trabajando? Todo el desarrollo perceptivo visual. Estamos ayudándoles a que esas habilidades son las que después vamos a tener que usar en el proceso de la escritura, de la matemática. Entonces, no solamente jugar por jugar, sino ese juego se va transformando en esas habilidades que yo requiero para poder hacer el proceso de aprendizaje. Entonces, cuando buscamos que ese niño se ubique en la escritura, en un espacio que nos dan como lo que se denomina un renglón, un cuaderno, ¿qué es lo que tenemos que haber hecho antes? Haber jugado esa parte motora, haber hecho un reconocimiento de nuestro cuerpo, saber cómo se mueve mi cuerpo, cómo yo lo puedo organizar y cómo después esta mano se va a ubicar a través de esas habilidades visuales en un espacio gráfico. Entonces uno dice, la importancia del juego en la etapa madurativa de los niños es fundamental. Entonces, por eso yo los invito a que revisemos en este momento lo que Pinocho nos ha proporcionado. Yo he tenido la posibilidad de compartir en Pinocho hace mucho tiempo y haber colocado mi granito de arena en la conceptualización de algunos materiales pensados en el desarrollo de habilidades, en cómo podemos todos ayudar a madurar ese proceso desde el juego de lo que les decía, del toma, dame, ubica el que es igual, el que es más grande, el que es más pequeño, dime tú, dame la instrucción para que yo lo pueda hacer. Entonces viene ese proceso en que los niños también viene la parte de devolver esa experiencia también con nosotros, el imaginar. Entonces yo tengo una figura, dime tú qué crees que tengo.
es un animal, es un vegetal, es una fruta. Entonces empieza todo ese proceso de analizar, pensar esos recuerdos, esa imaginación, esas habilidades de pensamiento, esas habilidades del vocabulario, y empezar a organizarlas. ¿Para qué? Pues para que podamos hacer esa interacción. Entonces es maravilloso ver cómo el juego y cómo el juego en familia, y lo rescato mucho, porque vuelvo a decirles, es ese primer encuentro que tengo con mi alrededor más próximo, con quien discuto, con quien a veces no quiero perder, a veces a quien quiero ganar, dónde están esas habilidades de competencia y están relacionadas con quién, pues con mi entorno de familia, donde me proponen, donde en muchas ocasiones en la hora del baño, en el momento de estar reunidos, podemos imaginar y podemos hacer juegos y podemos conversar y podemos decir cuántos puntos llevas tú y cuántos puntos me ganaste y cuándo fue la vez que hicimos esto. Y por ejemplo, podemos jugar a un juego de compartir, como es el parqués o el ajedrez o las damas, y cómo es. Yo espero ahí y tú me dices lo que hago, me explicas las reglas del juego, porque es fundamental también ese proceso de entender cómo es el juego, qué es lo que me pide el juego, cuál es la organización que se tiene, porque esos juegos reglados o esos juegos con reglas nos ayudan mucho a también ver que no solamente es en la vida que hay reglas, sino también parte del juego hay reglas. Entonces, ¿cómo hacemos todo ese proceso de construcción en ese entorno de familia tan enriquecido, tan maravilloso, que hace que cada día vayamos dándonos cuenta que el rol de jugador, la experiencia unida, nos va llevando a ese proceso de desarrollo y aprendizaje? Cómo vuelvo a rescatarles un poco cómo ese juego que hago cuando soy pequeño y cuando voy llevando un carrito y lo voy impulsando y me doy cuenta que tengo que coger a otra dirección y si cojo para este lado, el carrito sigue, si lo cojo para el otro lado sigue, si me estrello no puede seguir. Entonces, ¿cómo voy analizando todo ese proceso de las habilidades del pensamiento? ¿Cómo llega a que voy por un lado, voy por el otro, pero el resultado que obtengo es este? Entonces, todas esa serie de habilidades son las que yo voy a llevar cuando tengo que solucionar problemas, cuando tengo que tomar alternativas, cuando tengo que decidir qué es lo que debo hacer. Entonces, ustedes se preguntan y dicen, claro, entonces el juego es fundamental, fundamental, a trabajarlo, a desarrollarlo, a acompañarlo, a vivirlo, a estar con los niños sintiendo este proceso. Y a veces cuando ustedes observan y observan a sus alumnos, observen a sus hijos, observen a sus familiares, se dan cuenta cómo los niños crean un mundo fantástico alrededor de todas esas vivencias, y uno cómo los conoce porque juegan, acuérdense que expresan y empiezan a construir ese proceso del juego imaginativo, creativo. Y ustedes dicen, ¿qué vocabulario? A mí no se me hubiera ocurrido haberlo hecho de esta manera. Qué interesante cómo lo analiza, qué positivo es, cómo empieza a hacer esa construcción de esas habilidades que después va a hacer uso en su proceso de aprendizaje. Que ese proceso de aprendizaje poco a poco va exigiendo y va solicitando muchas más habilidades, habilidades que el niño va ganando con, vuelvo a decirlo, con el proceso de la experiencia. Entonces, no olvidar que ese día a día que tengamos con los niños, que juguemos a la golosa, que tengamos que saltar, que tengamos que esconder objetos, que tengamos que buscarlo, que dentro de una bolsa hay varios objetos y tenemos que sacar y discriminar cuál es ese objeto que estamos buscando, nos ayuda al desarrollo de esas habilidades que por sí solas, por sí solas no se van a dar. Necesitan ese apoyo. No quiere decir que no vengamos con el arsenal para poderlas desarrollar, pero necesitamos de el estímulo, de esa experiencia que nuestro hogar nos puede brindar. Por eso es sumamente importante que siempre pensemos, y se los digo porque para mí, cuando alguien cumple años, tengo personas cercanas y que son niños, siempre trato de obsequiar material didáctico, eh, actividades de juego, actividades que puedan proponer, que puedan crear,
porque eso es lo maravilloso de ese proceso de irlos incentivando y motivando a descubrir que con un objeto puedes hacer muchísimas cosas. O sea, son infinitas las posibilidades que tiene ese proceso del material didáctico. Y por eso los invito a que lo tengan en cuenta. También hay que buscarlo, ¿no? También hay que pensar cuál es en ese momento y en esa etapa evolutiva el ideal, qué es lo que buscamos y lo que queremos desarrollar. Por eso, si ustedes los invito a que revisen el catálogo de Pinocho, hay materia, el material está ubicado y organizado, seleccionado para estimular ciertas áreas, aunque no quiere decir que no se estimulen, ¿sí? Con un juguete, varias cosas, pero a veces hay que enfocarse y hay que decir, claro, las necesidades en este momento, como se los dije, en las etapas evolutivas, entonces, ¿cuáles son las necesidades de ese niño de 0 a 6 meses que pueden favorecer a que pase al otro proceso del desarrollo, que es la etapa que continúa? Entonces hay que mirarlo y hay que, por eso les digo, los invito a que lo observen, lo miren y ver cómo ayudamos a ese proceso de prevención, a ese proceso de la coordinación ojo-mano, de cómo podemos trabajar esos procesos de preescritura fundamentales para el proceso de acercarse a la lectoescritura o al aprendizaje formal de esas habilidades que empiezan a consolidarse y entonces cómo necesitamos esas habilidades preescritoras para poderlo hacer, cómo necesitamos el amasar, el trabajar con ciertas texturas para que nos dé ese proceso de discriminación y de ubicación y de conocer qué puedo hacer con mis manos, qué puedo experimentar con lo que sucede, con lo que escucho, con lo que veo. ¿Sí? Entonces, todo ese proceso es súper importante y enriquecedor que lo podamos visualizar y que ustedes lo puedan buscar dentro de los materiales que ofrece Pinocho, muy enriquecido, muy pensando en todas las áreas del desarrollo, porque no nos podemos quedar solamente no, vamos a trabajar eso sensorial, vamos a trabajar esa parte motora, sino cómo estimulamos, como les digo yo, todo ese proceso de conocimiento de ese cuerpo que nos da a través de la experiencia, de la vivencia, de esos momentos de compartir con nuestra familia cuando jugamos a envolvernos, cuando jugamos a saltar, cuando jugamos a encestar, cuando podemos hacer actividades manuales, por ejemplo. Ese proceso de colócalo arriba, colócalo abajo, hay dos lados, o sea, nos vamos para la derecha, nos vamos para la izquierda, pero al principio como concepto se da, pero paulatinamente lo vamos reconociendo en nuestro cuerpo y vamos identificándolo como una cosa de nuestro esquema corporal. Entonces, toda esta serie de materiales, de ideas, de actividades que vamos construyendo con nuestros niños son fundamentales para ese proceso que me quiero organizar y ubicar mucho más en ese proceso de aprendizaje y desarrollo. ¿Por qué? Porque cuando ya entramos a la escolaridad formal, como lo he venido diciendo, viene ese desarrollo de esas habilidades o esa exigencia de esas habilidades que se entienden y que muchos de los educadores y profesores sienten y tienen la claridad de que se hizo y se concibió antes, o sea, tiempo atrás. Entonces, como ahorita, cuando ya tienes 6, 7 años, necesito que tengas ese arsenal para que sea mucho más fácil tu proceso de aprendizaje y puedas, no solamente lo tomen como el proceso de aprendizaje académico, sino el aprendizaje de las vivencias, de las destrezas que necesito para comer, para amarrarme, para vestirme. Entonces, no es solamente la parte académica que se nos quede como, no, es que si no trabajamos estas habilidades visuales, la parte de la escritura, no, es cómo trabajamos este proceso de todo nuestro esquema que nos facilita la vida. Por ejemplo, la independencia de ir al baño, de lavarse los dientes, exige coordinación, manejo de los dos lados del cuerpo. Entonces, ¿cómo a través del juego nosotros podemos estimular esas habilidades que después van a lograr el nivel de independencia de los niños? Y eso es fundamental que lo tengan en cuenta porque por eso hablamos y el tema es familia y juego, para no dejar de lado que es el niño el que logra ese proceso, sino cómo se une con el trabajo de los hábitos y las rutinas
que hacemos en casa, cómo favorecemos, yo te acompaño, yo estoy aquí contigo, yo te acerco el cepillo, tú haces el proceso de lavado de tus dientes, yo te enseño al principio, ahora empiezas tú a hacerlo, pero también cuando lanzamos el ping-pong y lo encestamos, ¿sí? Cuando el niño empieza a tener una coordinación mano-ojo, empieza a hacer ese proceso de independencia. Entonces, cuando queremos que nuestros niños empiecen a ser independientes y empiecen a vestirse solitos, a alimentarse solos, a vestirse, es parte de ese proceso de experiencia que vamos haciendo y lo hacemos a través de qué? A través del juego, a través de invitar a los niños al apoyo en la cocina. Vamos a hacer esta receta y necesitamos que ayudes, porque entonces ahí viene la parte de la coordinación, viene la parte del uso de las manos, entonces nuestras manos sirven para hacer muchas, muchas cosas, porque nuestras manos son las primeras herramientas que tenemos para nuestro proceso de independencia. Entonces empezamos con esas vivencias, con ese proceso en casa y que después, claro, lo vamos consolidando mucho más en el colegio. Y ahora que estamos en esta modalidad de virtualidad, si ustedes se dan cuenta, claro, era más fácil o era en ese momento que tuvimos antes de la pandemia, poder trabajar en el aula, poder salir, poder jugar. En este momento la virtualidad es otro desafío. Entonces, ¿cómo también desde casa apoyar este proceso con los niños y no dejarlo solamente en el trabajo de la virtualidad porque necesitan muchas otras vivencias dentro de casa en este momento, mientras, digamos, retornamos paulatinamente a ese proceso de normalidad donde los niños tengan el espacio de correr, pero ahora ¿dónde lo hacen? Dentro de casa. Entonces, ¿cómo facilitamos y cómo ayudamos en este proceso de lograr ese desarrollo de los niños a través de estar en casa? Pues porque ya en el colegio no podemos tener todas esas vivencias que teníamos antes, pero eso no quiere decir que se puedan construir, que se puedan fomentar, que podamos mostrarles que también desde casa podemos hacer muchas cosas y muchas cosas que nos van a ayudar a ese proceso de desarrollo y maduración. Entonces, les voy a hacer esa retroalimentación o vamos a hacer el cierre del tema, que es súper importante, y darnos cuenta que, número uno, jugar como base del proceso de desarrollo y aprendizaje de nuestros niños. Número dos, las experiencias no solamente se viven afuera, sino se viven adentro. Y primer paso, qué mejor que se vivan con nosotros, que los podemos compartir, experimentar y volver como a esa etapa de cuando éramos niños y poder jugar a muchas de las cosas que jugábamos con nuestros primos, con nuestros tíos, con nuestros papás. Número tres, el juego es un facilitador para el proceso de aprendizaje y desarrollo. Entonces, qué interesante que tengamos en cuenta que cada una de las actividades que proponemos y también lo que ellos nos proponen puede ser enriquecedor, no solamente para nosotros, sino también para los niños, para que los niños puedan conocerse, puedan experimentar, desarrollar muchas más habilidades y sobre todo darse cuenta que son muy creativos y que de una cosa pueden construir muchas más. Entonces, le voy a dar paso a las preguntas que ustedes han hecho en el chat. Y también recordarles una cosa que me parece fundamental y es que Pinocho en su momento les estará comentando a través de las redes sociales unos espacios que se van a abrir para dar a conocer el uso, el manejo y otras ideas que se nos puede ocurrir con los materiales que ellos han desarrollado y que tenemos a la mano nosotros. Entonces, no sé si tengo acceso a las preguntas o me hacen las preguntas. Perdón. No te escucho, César. Los invitamos a todos a hacer sus preguntas a estas 98 personas. Los que tengan alguna Qué pregunta para interesante, Claudia. tenemos 98 personas. Bueno, no sé si tú de pronto quieras contarnos algo más acerca de tu experiencia
Pues con este tema de juego, más enfocado a productos bueno, pues como los yo de les cuento Pinocho. mi trabajo como terapeuta ocupacional. em, Gran parte de mi tiempo es jugar con los niños, es poder compartir, poder idear, poderles ayudar a desarrollar muchas habilidades. Entonces, cuando tú me preguntas con los productos de Pinocho, pues mi experiencia ha sido obviamente satisfactoria, porque como les comenté anteriormente, yo he podido y pude estar en el desarrollo de algunos de ellos, buscando eso, siempre el desarrollo de habilidades, el poder jugar y compartir con ellos, el trabajar la parte de las habilidades visuales que están relacionadas con constancia de forma, figura, fondo, la parte de las texturas. Yo trabajo con bebés, entonces una de las cosas que siempre solicito, porque no solamente es el espacio que tienen con uno como terapeuta, sino el espacio que les digo que se construye en casa. Entonces, pedirles a los bebés las texturas, el rodillo, materiales, no solamente de sonido, de la parte visual. Entonces, todas esas materiales son los que yo he usado, ¿sí? Y mi experiencia, pues yo hablo por lo que yo he podido compartir, ha sido demasiado positiva, demasiado interesante y sobre todo una empresa colombiana, que hay que apoyarlo de nosotros lo que hacemos y lo hacen con el corazón, con esfuerzo y con mucha dedicación. Entonces, mira, acá veo, no sé si quieres leerme, César, porque yo aquí veo una pregunta, dice, juegos para el proceso de la lectoescritura, pregunta Carol. Entonces, te voy a Sí. contestar con relación a juegos para ese proceso. Una de las cosas fundamentales es el desarrollo de las habilidades visuales y motoras. Entonces, antes de hablar de ese proceso de la lectoescritura, sí es interesante, no sé cuántos años o si eres profesora, pero importante el poder utilizar la bicicleta, el poder hacer lanzamientos, el poder jugar al balón, el poder lanzar con las dos manos, el hacer una secuencia arriba, abajo, derecha, izquierda, y utilizar las habilidades visuales, muy como dónde están las figuras escondidas, dónde están esta serie de figuras y dónde las puedes encontrar, dónde trabajas la simetría visual. La simetría visual son esas figuras que están incompletas y que tenemos que hacer la otra parte de la figura para hacer un cierre visual. Entonces, esas son habilidades que se deben fomentar antes de empezar el proceso de lectoescritura. Por eso trabajamos siempre primero el desarrollo para después hablar del proceso de aprendizaje, siendo que en el juego yo estoy aprendiendo. Pero cuando hablamos de ese proceso formal del aprendizaje, por eso es importante tener en cuenta esas bases evolutivas que tienen los niños, porque es que yo no camino sin antes haberme sentado. Y uno muchas veces se encuentra que hay niños que están caminando, pero no saben cómo colocarse de pie, o sea, ser independientes en ese proceso. Entonces, esas son etapas que a veces hay que devolverse a los niños para lograr el proceso de que puedan caminar solos, en el caso de la parte motora. Y por eso mismo pasa en el proceso de aprendizaje cuando es la formalidad del aprendizaje. ¿Cuáles son las habilidades que debo lograr antes para después hacerlo? Porque nuestro proceso de aprendizaje va como una pirámide. En la base tenemos unas habilidades y va aumentándose hasta llegar al proceso de la base, que es donde ya viene el proceso de la atención, de la concentración, del proceso de la lectoescritura. Entonces, por eso hay que tener una buena base para que al subir tengamos las herramientas para poder seguir adelante. Listo, perfecto. Nos pregunta también Andrea Carolina Bernal, ¿y qué recomendación tienes para los niños? Porque en este momento algunos están presentando temas de ansiedad, pues por toda la situación de encierro con la pandemia. Sí, yo pienso que una cosa importante para los niños, porque me hablas desde lo emocional, ¿sí? Creo yo que es el manejo de las conversaciones en casa, cómo se maneja, cómo nosotros generamos expectativas en los niños, cómo muchas veces también los papás están abrumados de estar en casa. Entonces también creo que desde lo ocupacional, desde mi hacer,
yo recomendaría una cosa que me parece importante y es la rutina. Dos, en los espacios también de juego, donde los niños también se den cuenta que en el ambiente de casa yo también puedo hacer muchas cosas. Y lo dije en la conversación anterior, o sea, lo que tuve en ese proceso de conversación, y es no quedarnos solamente en que te levantas, estudias y después las tareas, porque yo sé también es abrumador. Este proceso también de la virtualidad trajo consigo también otros desafíos, pero también dónde está el espacio de juego, fundamental para que los niños se den cuenta que en casa, porque la rutina cambió y muy seguramente la rutina de los niños era irse al colegio, regresar a casa, hacer las tareas, jugar un rato y irse a descansar. Ahora es similar, pero la diferencia es en el ambiente donde están. Están en casa. Entonces, ¿cómo ayudarles a ese proceso también de poder jugar dentro de la casa? Yo sé que a veces hay muchas personas que también tienen espacios limitados como apartamentos donde no es tan sencillo hacer todo este proceso, pero créanme que podemos utilizar las sillas del comedor, podemos utilizar los cojines de la sala, podemos hacer unos mundos fantásticos en los ambientes que tenemos para que los niños también puedan darse cuenta de que en nuestro hogar podemos hacer una construcción diferente desde pronto de la que no habían evidenciado o no habían vivido. Y también invitar a los profesores, a los maestros a hacer unos espacios y hacer unas pausas activas con los niños donde podamos involucrar el juego, donde no solamente sea el proceso de estudio, sino también cómo vincular hacer actividades y desde mi vivencia, por eso les cuento desde lo que yo hago. Yo atiendo niños en esta modalidad que se llama, para nosotros se llama telesalud. Y lo que trato de hacer con los niños, uno, todo el trato de moverlos mucho, de que nos movamos, o sea, no que se muevan, que nos movamos. Y hacer secuencias. Y pues como César les dijo, yo trabajo con población, o sea, con bebés, con niños, adolescentes y adultos jóvenes. Entonces, es una gran variedad de edades que pues trabajo, que es un desafío, pero también cómo los invito a hacer este proceso de, bueno, vamos a hacer esta actividad, ahora propon tú, ¿qué se te ocurre que podemos hacer? Porque también viene esa parte de no solamente ser unos espectadores pasivos, sino también ser activos en ese proceso. Entonces sí los invito a que, si es posible, dentro de sus actividades, los que sean maestros, también a los papás que saquen un poquito de espacio y puedan disfrutar con los niños, porque sí, claro, los niños están de una u otra manera poco estimulados y eso también les genera estimulados, digo, en el sentido motor, ¿sí? En el de poderse mover y poder correr espacios grandes que estaban de pronto acostumbrados a hacer y en este momento eso hizo una reducción. Entonces hay unas necesidades de tipo sensorial, se llama así, que requieren los niños y requerimos también las personas adultas para poder, como se dice, es un alimento. Así como nosotros nos nutrimos del alimento como tal que consumimos, el cuerpo también necesita de una nutrición, que es la parte sensorial, la parte de moverme, la parte de manejar mi cuerpo, la parte de sentir el cuerpo que todos tenemos. Bien, nos pregunta también María Antonia Ortiz, un poquito también dirigida hacia lo que acabas de decir, pero más enfocado a motivar la independencia en niños mayores de 7 años sin repetir la instrucción. Sí, lo que pasa es que ahí es donde les vuelvo también a decir que observen si a veces hay que devolvernos un poquito, porque yo puedo tener una edad de cronológica, que es la edad que tengo, por edad. Nací el 8 de abril del 2013. Entonces tengo una edad, tengo 7 años. Pero en mi desarrollo o en mi evolución no tengo esa edad de igualdad. Y eso no quiere decir que seamos diferentes ni que tenga algún problema, sino sencillamente todos vamos madurando de acuerdo a nuestro propio proceso. Por eso hablamos de la diversidad. Todos somos seres diversos. Entonces tienes que mirar y observar si te devuelves un poquito y se consolida ese proceso de independencia. Si dices, no, eso está consolidado, mi hijo tiene eso, pero yo tengo que repetirle varias veces las instrucciones,
Entonces, verificar cómo se está haciendo ese proceso de la rutina, o sea, la tiene interiorizada, sabe lo que debe hacer, sabe en qué momento se hace, o sencillamente yo todo el tiempo debo hacer un reforzador verbal para que se haga. Entonces hay que mirar el adulto, hacer una introspección y observar si realmente soy yo todo el tiempo el que le estoy dirigiendo lo que debe hacer. Entonces, cuando yo no le digo lo que tiene que hacer, no sabe lo que tiene que hacer. Entonces hay que devolvernos un poquito en esos pasos. Puede ser ese caso o pueden ser de otros casos o otra situación. Solamente le contesto lo que pues creo yo puede estar pasando, pero puede ser otra situación. Bien, Luz Ángela Pinto nos hace una pregunta interesante. Dice, ¿cómo manejar escenarios de juego propuestos por las y los niños en los que buscan explorar su sexualidad? Mm, bueno, pues digamos que hay una cosa y es que vamos a empezar con que somos seres sexuados. Entonces viene algo que se llama la exploración. Muchos niños hacen exploraciones de conocer su cuerpo a diferentes edades, no siempre es la misma edad. Yo creo que lo importante ahí es siempre estar alerta, siempre observando, ¿sí? Siempre nosotros como adultos a veces lo que hacemos es no juguemos a esto, no hagamos esto, sino más bien explicar y buscar qué es el tipo de juego que está proponiendo el niño, o sea, observar. ¿Sí? Y cuál es la interpretación de lo que él está viendo, porque en muchas ocasiones los niños a veces repiten cosas que ellos escuchan, pero no saben lo que significan. Entonces hay que buscar y indagar qué es lo que están diciendo y con desarrollo y con la pregunta con relación a la exploración, a que ellos juegan, entonces observar, mirar y analizar realmente de dónde viene o si sencillamente es un proceso de exploración. Perfecto. También nos pregunta Viviana Garavito, ¿qué recomendación nos puedes dar para realizar un procesamiento adecuado de la información sensorial? Bueno, pues hay una cosa y es, todas las personas, digamos que el proceso sensorial es un proceso natural. Todas las personas procesamos las sensaciones, las organizamos y lo que se hace es una respuesta adaptativa frente a la información que recibimos. Mm, la idea es que las personas, como lo dije ahorita, somos diversos, entonces lo importante es qué tan asertivo, qué tan cerca está esa respuesta adaptativa para estar bien con nosotros y bien con el entorno. Entonces, yo decirte que puntualmente esto es como la ruta que hay que hacer, la respuesta es no hay, pero sí importante es lo que hablé de las etapas del desarrollo. O sea, uno debe dar esos insumos que se requieren en ciertas etapas para que, pues, para que vaya aumentando ese proceso de la pirámide. Como lo dije, hay una base y esa base es sensorial. Entonces, esa es la base de los sentidos, donde tenemos que dar experiencia de movimiento, experiencia de conciencia del cuerpo, experiencia olfativa, experiencia gustativa, experiencia auditiva, experiencia visual, de manera que el niño vaya haciendo esa jerarquía de información en su sistema nervioso central. ¿Qué es lo importante? La experiencia. Siempre dar experiencias a los niños y teniendo en cuenta la edad. Es fundamental también eso porque no podemos colocar unos desafíos demasiado altos que lleven al niño a un proceso de frustración porque lo que hace es no permitir poder disfrutar. Entonces necesitamos mirar ese proceso. Por eso un niño de 1 año no es tan sencillo que pueda pedalear como posiblemente lo pueda hacer un niño de 3 o 4 años, porque tiene algo que se llama mayor coordinación bilateral, mayor manejo de los dos lados del cuerpo. Entonces esa es la diferencia entre si yo le coloco un desafío a un niño de 1 año, que sea, estoy colocando ese ejemplo, de montar en bicicleta, muy seguramente se va a frustrar porque lo que hace es impulsarse con sus pies. ¿Sí? Mientras un niño de 3 o 4 años ya lo hace mucho más coordinadamente porque ya su cerebro tuvo una experiencia y da como resultado una respuesta mucho más adaptada a la demanda del ambiente. Perfecto. También nos preguntan, Sandra Rocío Acosta nos pregunta, ¿es perjudicial para los niños y niñas que jueguen con celulares y por qué? Bueno, ahí tienes que aclararme la edad, pero yo pienso que la tecnología está y si la usamos bien es para beneficio de todos nosotros.
creo que los niños pequeños deben tener la oportunidad de sentir. Acuérdense de la pirámide del desarrollo. Estamos hablando de lo sensorial. Entonces, yo no vuelo ni pruebo muchas de las cosas que va a través de la pantalla. Tengo que vivirlas. Entonces, cuando me dicen no deben jugar con dispositivos, la respuesta es, esto quedó para quedar, esto llegó para quedarse, llegó para explorar, llegó para conocerlo, pero también llegó para dosificarlo, para guiarlos y para permitirles que primero trabajamos con nuestro cuerpo para después trabajar con objetos. Y si escucharon mi parte inicial, estas son las primeras herramientas, las manos. Entonces necesitamos darle uso porque esto está representado aquí en nuestro cerebro. Entonces, cuando dices, ¿por qué no? No, sí, claro que pueden jugar, claro que lo pueden hacer dosificadamente, pero no se les olvide que primero la experiencia está aquí, en el cuerpo, para después poderla evidenciar en esos dispositivos móviles o computadores o, bueno, toda la tecnología que tenemos ahorita en la mano de nosotros. Perfecto. Yendo con el mismo tema como de esa sobreestimulación, también nos vuelve a preguntar Viviana Garavito si es bueno combinar en el mismo espacio los estímulos en todos los sentidos o si es mejor hacerlo aparte, sentido por sentido, o ¿cómo lo recomendarías tú? Bueno, nosotros somos seres multisensoriales. Lo importante es, les voy a colocar un ejemplo para las personas adultas. Si en este momento César, que está conmigo en este espacio, te suena el celular, te habla, ¿sí? Estás leyendo y aparte estás manejando la plataforma y estamos haciendo este proceso, ¿cómo puedes organizar esa información en tu cerebro? Hay una sobrecarga, ¿sí? Porque tú puedes ver, oír y todos los estímulos llegan. ¿A cuál priorizas? Entonces hay una sobrecarga de información, por eso en este momento estás conectado con lo que estamos haciendo. Esto también pasa con los niños. Si yo le doy una sobreoferta de estímulos, el niño no sabe a qué prestarle atención. ¿Mm? Eso no quiere decir que cuando el niño está eh, escuchando música y está leyendo, ahí empiezan los sistemas a hacer una priorización. Entonces, si yo estoy leyendo, pero estoy escuchando música, pero estoy muy interesado en lo que leo, ahí está priorizando en mi sistema visual, pero filtro el auditivo. ¿Sí? Diferente si estoy leyendo y estoy escuchando música y dejo de leer o estoy sencillamente hojeando, pero estoy colocando, ahí filtra, o sea, ahí hace un cambio. Y eso lo que hace, lo hace el sistema nervioso central. Lo importante es no una oferta de estímulos. Entonces, móntate, súbete, bájate, pero escucha porque el niño se sobrecarga. Y entonces ahí en ese momento no le presta atención a ningún estímulo. Por eso los estímulos no es que yo le diga primero te doy el táctil, o sea, te doy para que toques esto y después te doy el estímulo vestibular, o sea, el del movimiento, porque si tú vas a un parque, tú utilizas todos tus sentidos para poder jugar, pero empiezas a priorizar. Si yo me monto en un rodadero, ahí priorizo un sistema sobre el otro sistema sensorial. Lo importante es no generar sobrecarga. Y especialmente se lo digo también a los adultos porque en este momento también tenemos una sobrecarga, no solamente desde lo laboral, sino también de los estímulos sensoriales. Entonces también es importante tratar de priorizar y de no sobrecargarnos porque lo que hacemos es que no prestamos atención a ninguna de las cosas o le prestamos atención a todo, pero en sí no estamos prestando la atención a nada de lo que hacemos. Bueno, nos hacen una última pregunta ya para cerrar. Eh, Pilar Moncaleano nos pregunta qué se puede hacer con un niño que no termina una actividad, sino que se mantiene distraído. Pues una de las cosas es, primero, la edad, ¿no? Porque depende, entre niños más pequeños, sus tiempos de permanencia son mucho más cortos. Niños más grandecitos, pues entenderá que sus tiempos de permanencia son más grandes. Y también una cosa importante es la instrucción, verificar que haya comprensión de la instrucción, de qué es lo que se espera, la exigencia. No todos tenemos el mismo tiempo de permanencia, eso es algo súper importante. Eso se va generando como algo que se llama una tolerancia. Vamos generando como un proceso madurativo frente a ese proceso de permanencia y también viene algo que se llama la motivación.
No se olviden que la motivación es fundamental para los procesos de atención. Entonces, un niño motivado, procesos de atención mucho más altos. Niños no tan motivados, sus periodos de atención pueden bajar y pueden fluctuar. Y también depende de la edad. Listo, perfecto, Claudia. Muchísimas gracias pues, No, por tu César, charla. no, señor. La verdad ha sido muy interesante pues, escucharte y conocer pues, tu experiencia. A todos, antes pues, de cerrar con una despedida tuya, los invitamos pues, a que ingresen a nuestra página www.didacticospinocho.com. Allí van a encontrar juegos didácticos y de todo lo que puedan ver para educación, para niños, para educación sensorial, educación temprana. Van a encontrar diferentes y variados productos para que puedan continuar con la educación virtual de sus hijos. Están todos invitados a conocer nuestra página, de nuevo lo repito, www.didacticospinocho.com. Claudia, si quieres tú cerrar pues con una despedida a tu charla, una recomendación, algo corto ya para pues irnos. No, muchísimas gracias a todos. Interesante poder compartir estos espacios, que no sea la última vez y que podamos, como les dije, poder generar unos espacios más, digamos, como mayor frecuencia de enriquecimiento y de el conocer los productos de Pinocho y en la forma como se pensaron, cómo se organizaron y cómo se construyeron para el servicio de ustedes y para el servicio de los niños. Bueno, perfecto. Muchísimas gracias, Sandra. No, A todos ustedes, también estas 101 personas que nos han acompañado el día de hoy, les agradecemos mucho su atención, su participación. Los invitamos a que conozcan nuestros productos en nuestra página y aprovechen que durante este mes hay descuentos en todos nuestros productos en la tienda online www.didacticospinocho.com para que ingresen y lo tengan en cuenta. En 8 días tendremos otra charla a las 6 de la tarde. Están todos invitadísimos también para que sigan uniéndose y haciendo parte de nuestra comunidad. En redes sociales, en YouTube también nos encuentran, así que y van a encontrar también esta charla y las anteriores si se las perdieron. Entonces, síganos en nuestras redes sociales y sigan conociéndonos. Somos un producto 100% colombiano y estamos aquí para ayudar a educar para la vida a todos sus hijos. Entonces, un abrazo a todos, muchísimas gracias y que pasen una muy buena noche. Hasta luego.